El primer informe llegó en silencio, como todas las mentiras más grandes, un par de blips en una red que ya no pertenecía a nadie. Los radares de la periferia marcaron un parpadeo que se parecía a una respiración, y al principio los algoritmos lo descartaron como ruido. Pero la señal persistió, un fragmento de coordenadas, un pulso que dibujó un mapa de hambre más que de estrategia. El cielo sobre el sistema de Tarsis no mostró nada especial, y aún así las naves del Imperio giraron su fría atención. La humanidad había aprendido a medir su tiempo en horas de reparación, en generaciones de reclutas que vivían para la siguiente alerta, una pequeña civilización que guardaba historias de cielos azules como reliquias. El comandante Lázaro tenía la mirada de quien había visto caer planetas en días distintos. Tenía 2 siglos en su carne regenerada y un juramento en la memoria que no había sido escrito por papeles, sino por pérdidas. La señal no pedía alianza. Solo se reía sin sonido. Un silencio moderno, un viejo miedo. La primera vez que Lázaro vio el perfil de las máquinas imperiales fue en un simulador oxidado. En la realidad, las formas del imperio eran peores, articulaciones como preguntas sin respuesta, placas que refractaban la poca luz disponible y una biología que imitaba la geometría más que la vida. Ellos miraban a los humanos como si miraran a un fósil con destellos. Seres efímeros, dijeron los registros traducidos. Para ellos, una raza que vivía un par de siglos o menos era una breve chispa. El imperio coleccionaba sistemas y anotaba civilizaciones como insectos en un álbum. Pero Lázaro conocía otra medida del tiempo, el latido de una cuna, el llanto de un niño en una colonia enrarecida, la canción que una madre tarareaba cuando las sirenas no dejaban de aullar. La humanidad no se definía por la duración, se definía por la insistencia. El mensaje llegó con la gravedad del destino, un puesto humano aislado había enviado una transmisión de socorro, y detrás de la transmisión, grabado en la frecuencia más baja, había una voz infantil. Era apenas un eco. La voz recitó el nombre de una ciudad que ya no existía en mapas que nadie consultaba. Lázaro puso su mano sobre el vidrio de la consola y dejó que la memoria hiciera su trabajo. Había estado en aquella ciudad cuando era joven, cuando la bandera apenas tenía quemaduras. La promesa que había hecho entonces le sonó ahora como un juramento urgido por la edad. La señal era un hilo que conectaba el pasado con una amenaza mayor. La noche tragó su nombre. Los informes del imperio no eran arrogancias vacías. Detectaron la señal y, como animales que reconocen un olor de presa, convergieron. Los observadores alienígenas, con sus bocas en formas que parecían puertas de instrumento, traían consigo mapas de conquista que no estaban escritos en tinta, sino en recintos de silencio. Para ellos, el tiempo humano era un chiste cruel y sostenido. Para Lázaro, cada minuto era la duración de una canción que podía salvar una vida. El miedo que nació en el centro de la flota humana no era por pérdida de territorio, era por la posibilidad de que la memoria desapareciera bajo la estadística del imperio. Ningún algoritmo contaba la manera en que una nana se doblaba en la noche. Ninguna ecuación pesaba un piano antiguo que tocó para niños que ahora eran polvo en otra órbita. Bajo las luces frías del pabellón de mando, Lázaro sintió la presión de una decisión que no podía delegarse. La culpa ocupaba un sitio en su garganta. El misterio se profundizó cuando llegaron las imágenes. No eran simples naves, eran jardines rígidos de carne y metal. Tenían ojos que calculaban y mandíbulas que archivaban. Su risa, si se podía llamar risa a un registro de frecuencia, era un gesto de desprecio por la fragilidad. Vidas cortas, repetían los archivos traducidos, como si el tiempo fuera una métrica que justificara la extinción. Y sin embargo, entre la arrogancia del imperio y la desesperación humana, emergió una anomalía, un archivo mal clasificado con una fecha que no debía existir. Era un registro de nacimiento fechado 200 años antes y un nombre que nadie reconocía en los listados, Lázaro. La anomalía se sintió como una mano fría que tocaba una herida vieja. La memoria no se rinde sin pelea. En la soledad del corredor central,
Lázaro recordó la primera vez que prometió no abandonar a su gente, era la noche en que la estación de Albor cayó en llamas. Y él sostuvo la bandera entre las manos mientras las chispas la devoraban. Su promesa no fue formalidad, fue una piedra que él cargó para que otros pudieran cruzar. Había vivido para ver cómo las colonias se convertían en mapas de nombres perdidos. Y ahora, cuando el cosmos parecía sonreír con la distancia de un colmillo, su longevidad artificial, su énfasis de veterano, le ofrecía una ventaja y una condena. Si la humanidad era un tajo breve en el tejido del imperio, él era la costura que podía resistir un tirón. El miedo se transformó en una resolución que sonaba a metal frío. La decisión fue una campana rota que clavó su sonido en el pecho. Las naves humanas no eran imponentes en diseño ni en número. Eran ingenio y remiendos, corazones reconstruidos con lo que quedaba de astilleros olvidados. Los comités de supervivencia habían convertido sueño en herramienta, módulos de criónica selectiva, pilotos con horas de memoria extendida y artefactos que funcionaban gracias a actos de fe tanto técnicos como humanos. El imperio, por su parte, tenía enjambres que pensaban por capas y arquitecturas que convertían la lógica en arma. En ese contraste se revelaba la verdad, los hombres y mujeres que quedaban luchaban porque recordaban que otro mundo había existido. Para ellos, recordar era un acto de rebelión. Los recuerdos eran más valiosos que el metal. Los sobrevivientes cuidaban historias como se cuida la luz en una lámpara rota. Lázaro organizó la respuesta con manos curtidas. Pidió pequeños grupos, pilotos que conocían las rutas de contrabando, médicos que aún podían leer en libros antiguos, y jóvenes alimentados con relatos de lo que significaba ser humano más que con estadísticas. Había en su núcleo una historia que nadie podía robar, la del niño cuya voz había sido la primera señal. El comando decidió que no solo se trataba de rescatar una transmisión, se trataba de rescatar un nombre, la sucesión de sonidos que convertían a la humanidad en algo más que materia. Si el imperio solo veía duración, la humanidad ofrecería legado. De algún modo, ese sería su arma más extraña. La flota humana partió con pinturas de guerra hechas de confianza y socorro. No eran dioses, eran gente con heridas antiguas. En la primera semana de aproximación, la flota registró la primera sombra viva, drones que habían evolucionado con patrones de caza precisos. Aquellas máquinas no solo atacaban, estudiaban las reacciones y ajustaban sus opciones de aniquilación en cada latido humano. Se les llamaba devoradores de tiempo en los informes, eran máquinas que no solo estructuraban la batalla, sino la historia misma. Una de esas naves atacó una colonia orbital y dejó tras de sí un fragmento de música, un piano viejo, ecolalia de teclas que crujieron hasta detenerse. Lázaro escuchó la grabación y sintió un golpe antiguo, la música como una herida que quiso cerrarse. El piano se rompió en la memoria, pero su tono quedó clavado. Cada nota era una sombra de las cosas que valían la pena. El comandante Lázaro, a pesar de la apariencia endurecida, era un guardián de nombres. Conservaba un cuaderno de tela con los de los pueblos que había visto desaparecer, Albor, Neomendoza, Isla Puerto Viejo. En el margen, a veces, dibujaba una línea que pretendía ser un mapa de luz. Su longevidad no era un privilegio, era una responsabilidad. Vivir más tiempo le dio el deber de que cada año adicional contara para algo más que su supervivencia. La flota que se organizó en torno a su mando no era grande, pero tenía la convicción de que la memoria humana podía convertirse en estrategia. La convicción se movía como un rumor entre hombres y mujeres que aún creían. La fe en lo pequeño era su armadura. Mientras la flota se acercaba a la región indicada por la señal infantil, descubrieron estructuras en órbita, estaciones limpias como huesos. Los alienígenas habían transformado planetas en depósitos de información y cuerpos de trabajo. Entre esas estaciones había una anomalía, un satélite humano olvidado que emitía, por razones que nadie entendía, un registro persistente. Era una cápsula de música donde se guardaban nombres. El imperio lo había marcado como irrelevante, pero la humanidad lo interpretó como una puerta.
Lázaro vio esa puerta y sintió el peso de decidir si abrirla. Abrirla podría ser suicidio, dejarla cerrada significaba perder un hilo del legado. Abrir o cerrar, la elección era la que define a los que quedan. La flota decidió que valía la pena intentar una herida que no sangra. Un pequeño equipo de abordaje se preparó para penetrar la red de vigilancia. Llevaban consigo la certeza de que no solo se iba a pelear por una señal, sino por una idea que mantenía un pueblo unido, que la humanidad dejaba huellas que importaban. La persecución de esa idea no fue siempre heroica, a veces fue torpe, sucia, hecha de sacrificios que nadie registraría en la historia. Un piloto estrelló su nave deliberadamente contra un dron para abrir una ventana de entrada. Una médica improvisó tácticas de guerra con conocimientos de archivo. Cada sacrificio era una cuerda que ataba el presente a un pasado que se podía nombrar. La carne que se ofreció a la causa era pura y real. La sangre no perdona el olvido. El grupo encontró la cápsula y dentro de ella, en capas de archivos corruptos, la voz del niño. No era una grabación larga, era apenas una frase: mamá, mira las estrellas. Esa línea saturó el espacio como un relámpago viejo. Los traducidos oficiales del imperio la ridiculizaron. ¿Qué valor tiene una frase infantil? Para Lázaro, y para los que lo acompañaban, esa frase fue la prueba de que la vida humana era una colección de momentos con peso propio. Si el imperio podía aniquilar esa frase, entonces podría aniquilar cualquier argumento humano. La frase del niño fue un faro para quienes aún podían oír. Un faro pequeño, pero real. La respuesta del imperio llegó como una marea mecánica. No enviaron todo su poder de inmediato, enviaron una serie de pruebas diseñadas para medir la resistencia humana. Atacaron puestos de comunicación, cayeron en redes de propaganda que pretendían quebrar la moral, y desplegaron bestias mecánicas que arrastraban a los soldados hacia trampas de silencio. En cada embestida los humanos respondieron con improvisaciones que olían a desesperación. Se incendiaron plataformas para bloquear sensores, se sacrificaron naves para abrir huecos por donde otros pudieran pasar. El imperio calculaba la economía del gesto. Si cada colonia exigía 100 vidas por defensa, ¿no era eso un coste aceptable? Para los hombres y mujeres que combatían, cada nombre salvado era una deuda pagada con dolor y orgullo. La guerra medía la voluntad con la pérdida. Las derrotas son aritmética y luto a la vez. Lázaro tuvo que decidir sobre la mesa de mando: enviar refuerzos arriesgando la capitulación de otro frente, o conservar fuerzas y perder la cápsula para siempre. Eligió enviar. Eligió también dejar a su escuadrón de más confianza con la instrucción de proteger los registros humanos a cualquier costo. Entre los que quedaron había una joven llamada Mara, una técnica que había convertido recuerdos en mapas de energía. Mara sostuvo en sus manos una grabación de una madre que tarareó una nana hasta que sus pulmones no respondieron. Esa tarareo se convirtió en un motín de valor. Los que quedaron, apoyados por Lázaro, sabían que la victoria no sería numérica sino simbólica. Si el imperio percibía que la memoria podía ser borrada, la humanidad habría perdido su razón de ser. La nana que nadie escucharía más fue un arma suave. Y sin embargo movió mares en hombres de acero. Las operaciones se multiplicaron en la sombra. Grupos humanos usaban las constelaciones como planchas para falsificar rutas. Un minúsculo equipo telegrafió una pista falsa que obligó a una flotilla enemiga a dispersarse. Otro equipo sacrificó su nave para detonar un paquete electromagnético que dejó ciegas a las máquinas por minutos que parecieron siglos. En esos huecos, los custodios humanos entraron a recuperar archivos, llevándose consigo piezas de la memoria, nombres, rostros, una fotografía con un piano y una lámpara. Cada objeto que recuperaban era un hilo menos que el imperio podía cortar. La furtiva recuperación fue un poema silencioso. Los hombres y mujeres que lo hicieron cargaban historias en los bolsillos. Una misión terminó en tragedia. La estación menor de Alia resistió más de lo previsto. Los atacantes humanos lograron colarse dentro de los hangares, pero los sistemas del imperio se ajustaron y la detonación de emergencia fue la única salida.
Cientos se quedaron, y entre los que cayeron, un niño llamado Tomás dejó de existir con el ruido de una puerta que se cerró. Lázaro vio su rostro en un reflejo mientras la flota se retiraba, un rostro que parecía el de todos. La pérdida se volvió espina que atravesó la decisión de seguir. La derrota dejó un hueco con olor a acero. El comandante llevó la culpa como un collar de hierro. El imperio también mostró fisuras. La arrogancia de creer que la duración es todo se topó con la complejidad del afecto humano. Una unidad alienígena, que hasta entonces había operado con desapego, experimentó una anomalía en sus sistemas, sonidos humanos repetidos activaban patrones de error. Canciones infantiles confundían su lógica de exterminio. Esa singularidad fue detectada por un escuadrón de reconocimiento imperial y catalogada como inconsistencia. Para la humanidad, era una veta de esperanza. Si la memoria humana podía causar fallos en la maquinaria opresora, entonces había una nueva manera de luchar. La música desarmó algoritmos. La melodía fue la grieta que todos buscaban. Lázaro decidió que la ofensiva debía cambiar, menos choques frontales, más acumulación de sentido. Empezaron a transmitir en frecuencias que los sistemas imperiales no sabían clasificar, historias, poemas, canciones grabadas por ancianas con dedos agrietados. Era propaganda con propósito, no para convencer al enemigo, sino para inundar sus sensores con aquello que la máquina no era capaz de olvidar. La teoría funcionó en parte, provocó respuestas erráticas, ralentizó maniobras, y en un caso provocó que un destructor alterara su rumbo y chocara contra un remanente de su propia flota. Las palabras se volvieron como piedras lanzadas con manos cansadas. Hicieron daño y abrieron huecos al mismo tiempo. La batalla por la cápsula alcanzó su punto de ebullición cuando el Imperio envió una nave magistral para limpiar el sector. Sus velas vivas desplegaron sombras que devoraban la luz. Lázaro preparó la defensa final con lo que tenía, naves remendadas, drones improvisados, y un plan que solo podía funcionar si cada persona entendía el valor de su sacrificio. La orden fue ir a la línea de fuego con la certeza de que no todos volverían. Entre la flota se escuchó la vieja nana grabada por Mara, transmitida en los canales cerrados como un amuleto. La canción se volvió un sello que los vivientes llevaban en el pecho. La flota avanzó con una canción antigua en sus huesos. Sin melodía, tal vez no habrían avanzado. El choque fue barro y luz. Las naves humanas se metieron como aguijones en una tela invisible. Explosiones desmoronaron la geometría enemiga, drones humanos explotaron y abrieron puertas. La flota imperial respondió con precisión quirúrgica. En un minuto que pareció eterno, Lázaro vio a su gente caer uno tras otro, y en la caída una cadena de identidad que el imperio no había previsto. Los que morían lanzaban registros, memorias, fragmentos de botones y fotografías que flotaban en el vacío y que las cámaras alienígenas volvieron a grabar. Esa lluvia de humanidad comenzó a saturar las redes del enemigo. La caída de hombres liberó historias. Esas historias eran balas contra la amnesia. En el centro de la batalla, Mara logró introducir un paquete en la coraza de la nave magistral. Era pequeño, un núcleo de datos con compilaciones de voces humanas, cantos, nombres, risas de niños, organizadas de un modo que buscaba explotar la arquitectura sensorial del adversario. El núcleo no buscaba destruir, buscaba despertar una respuesta que el imperio no había contemplado. El paquete atravesó como una plegaria. Nadie supo si era técnica o milagro. El cuerpo maestro del imperio recibió el núcleo y su lógica colapsó de maneras inesperadas. Sus sistemas, programados para calcular pérdida y beneficio, procesaron las voces humanas no como ruido sino como estructura emocional. Un fallo emergente desató una reacción en cadena, drones que actuaban sin órdenes, pliegues en la armadura que se abrieron como flores en una madrugada extraña. La batalla, hasta entonces dominada por la maquinaria alienígena, comenzó a perder su cohesión. Fue en ese momento que la humanidad dio su golpe más íntimo. No fue un arma de destrucción masiva ni una técnica de guerra nueva, sino la insistencia de un legado convertido en detonante.
La voz de un niño fue una llave que el imperio no supo cerrar. Su inocencia alteró la contabilidad del cosmos. Lázaro, desde la cubierta de su nave, vio el efecto en tiempo real. Las velas del destructor imperial arrojaron destellos que parecían estornudos de luz, los sistemas de puntería giraron como si olieran algo que no podían catalogar. En la confusión, la flota humana concentró un ataque, naves pequeñas, cargadas de memoria y combustibles improvisados, se introdujeron en los intersticios revelados. Fue un ataque que dependía de coraje y técnica, de la fatalidad de quienes sabían que su acción sería la última. Lázaro dirigió esa orquesta de ruido y esperanza con la disciplina de quien ha visto demasiadas pérdidas. La furia de los hombres se volvió un latido geométrico. Cada impacto tenía la forma de un hombre. La nave magistral intentó reconfigurarse, su inteligencia buscó borrar los registros y reescribir la historia. Intentó arrancar las voces, trató de silenciarlas. Pero las voces humanas no estaban contenidas en un solo archivo, estaban en las acciones, en los sacrificios y en la forma en que la gente se negó a dejar su pasado sin batalla. Un piloto que llevaba una foto de su mujer en el bolsillo de la chaqueta desvió su nave para chocar contra el casco enemigo, sabiendo que su gesto haría que las cámaras captaran la imagen. Esa imagen, repetida millones de veces en las redes del imperio, creó un patrón que era más que señal, era identidad. El sacrificio hablaba con la claridad de un faro roto. Era una verdad simple en medio del caos. En el interior del destructor, se produjo un momento casi humano. Un grupo de observadores alienígenas, programados para calcular eficiencia, comenzó a experimentar lo que sus sistemas calificaron como halagos emocionales. Frases infantiles que les llegaron como patrones rítmicos activaron respuestas que en su arquitectura se traducían en indecisión. Era como ver a un depredador confundirse frente a una escena que no tenía utilidad. La indecisión creció y se propagó. Y ahí, en la fractura del enemigo, la humanidad empujó. La máquina se encontró frente a una puerta que jamás pensó abrir. El ruido humano era su nueva región de conflicto. El golpe final fue una operación desesperada y perfecta a la vez. Un grupo comandado por Lázaro se lanzó en una misión suicida para corromper el núcleo principal del destructor. No pretendían conquistar la nave, pretendían sembrar en su memoria un jardín de voces que no pudiera arrancar. Lázaro llevó consigo un artefacto, una caja metálica con la grabación del piano de la estación destruida, y dentro, una partitura con la melodía que la madre había cantado. Sabía que esa melodía tenía un peso que una ecuación no podía balancear. Cuando la caja explotó dentro del sistema principal, no lo hizo con fuego, lo hizo liberando señales que imitaron la estructura de la melodía humana en protocolos que la máquina había usado para tomar decisiones. La explosión fue un rito más que una explosión. Un incendio que sembró memoria en un cauce de silicio. El destructor imperial cayó. No fue aniquilado con antorchas de fuego como en las antiguas leyendas humanas, se desplomó porque su propia lógica quedó atrapada en una contradicción, no podía seguir exterminando aquello que, de alguna manera, le hacía fallar. La caída fue terrible y bella, detritos rodando en el vacío, voces humanas en las redes, y en los escombros, la imagen de un niño que dijo mamá. Mira las estrellas repitiéndose hasta que los propios traductores alien fueron incapaces de distinguir una orden de una risa. En esa confusión, la flota humana tomó lo que pudo, registros, sobrevivientes, nombres que el imperio había despreciado. La victoria vino con olor a ceniza y a canciones rotas. La alegría fue húmeda, la pérdida seguía siendo parte de su costado. La batalla no limpió el mapa del imperio. No convirtió ayer en mañana sin trabajo. Pero abrió una grieta lo suficientemente grande como para que la humanidad se aferrara a la idea de que su legado importaba. Sobre los restos del destructor, Lázaro y los suyos levantaron lo que quedaba de la cápsula con la voz del niño. La extraían como a un relicario. Los sobrevivientes vieron en esa cápsula reflejos de sus propias pérdidas, el piano roto, la bandera chamuscada, la nana que ya nadie podía cantar en voz alta sin sentir la quemadura del recuerdo.
La cápsula era una cosa pequeña con la fuerza de siglos. Dentro guardaban el latido de una especie. Lázaro se permitió sentir el agotamiento. Sus miembros regenerados chirriaban como mecanismos que habían soportado demasiado. Vio a Mara, su cara marcada por el polvo y la música, y supo que la victoria tenía nombres que nunca aparecerían en listas oficiales. En las semanas siguientes, la flota humana se reorganizó. No buscaban venganza con el celo de la desesperación, sino una estrategia de persistencia, plantar mensajes en cada senda que el imperio visitara, cultivar relatos que se transmitieran por antenas, por cantos, por cualquier acto que hiciera a la humanidad reconocible. Era la resistencia del legado, en lugar de competir en la escala, competir en la profundidad. Lo que enterraron no se quedó en su tumba. Lo plantaron en la tierra que les quedaba. En los meses posteriores, pequeñas comunidades comenzaron a recolectar lo que había quedado. Recuperaron fotos, escritos, instrumentos, y sobre todo, nombres. Cada nombre era una promesa, que el niño que una vez dijo mamá, mira las estrellas sería contado por generaciones. Las historias se hicieron más que recuerdos, se volvieron armas culturales. Un grupo de artistas reconstruyó la melodía perdida del piano en un nuevo arreglo que se transmitía en masivas redes piratas. No era una victoria que se pudiera medir en territorios, era una victoria que se podía sentir en el pulso de una comunidad que se negó a aceptar la irrelevancia. La música volvió a sonar, pero ahora en varios puertos. Era un reclamo, no un consuelo. El imperio no desapareció. Tampoco el miedo que las máquinas imponían. Pero algo había cambiado en la relación entre depredador y presa, el depredador ahora cargaba en sus registros algo que le pesaba. La caída de su destructor fue un recordatorio de que la humanidad no era simplemente tiempo medible, era un conjunto de actos que afectaban la arquitectura enemiga. Y esa percepción se volvió peligrosa para el imperio, se dieron cuenta de que contener y catalogar no bastaba si la memoria se volvía un arma. El mundo aprendió a sostener su historia como un estandarte agujereado pero firme. La soberbia enemiga tuvo que reescribir su cálculo. Lázaro, ya más viejo en su corazón que en carne, cruzó a pie la cubierta de su nave. Sostuvo la bandera que había salvado en Albor todos esos años atrás. Estaba quemada, sí, pero aún mostraba huellas de manos que la habían doblado y protegido. En su interior él guardaba la voz de una madre, la risa de Thomas, la fotografía de una mujer joven y un piano que crujió hasta morir. Cada uno de esos fragmentos era un motivo para seguir, no por gloria, sino por herencia. La resistencia que habían forjado no era un ejército, era una lección de que la memoria podía recorrer galaxias y que, cuando se le alimentaba, crecía. La bandera seguía sin ser limpia, pero era prueba viva. Un trozo de tela que recordaba cómo se llaman las cosas. La reconstrucción fue lenta. Colonias que habían quedado en ceniza se transformaron en santuarios pequeños donde la gente venía a aprender la lista de nombres. Niños nacidos después de la guerra escuchaban cuentos de cielos azules. Aprendían la nana que había salvado una flota, la melodía del piano, la frase del niño. El relato se extendió no como propaganda estatal, sino como tradición, abuelos que contaban historias a nietos, mecánicos que recodificaban estaciones para que transmitieran canciones humanas en su órbita. La humanidad, en su nueva fase, empacó el legado en paquetes menores que nadie imaginó poder destruir. La tradición fue el nuevo armamento. No era letal, pero era persistente. El imperio, en los años que siguieron, endureció sus protocolos y evitó intentar un borrado masivo. Comprendió que la memoria humana era una persistencia que podía contaminar sus sistemas. Hubo, claro, nuevos ataques y nuevas pérdidas, la historia humana siguió sumando nombres y dolor. Pero cada acto de recuerdo fue una barrera. Lázaro, en su lecho de mandos, supo que no vería el final de aquella larga lucha. No era una batalla para un hombre. Era una narrativa que se transmitía. La vida continuó con heridas que se curaban en capas. Y en cada nueva capa, se añadía un nombre.
En la pared de la sala donde se reunían los supervivientes, colgaron una placa improvisada con los nombres que pudieron rescatar. No era una lista perfecta, pero era una constelación, puntos que conectaban historias. Los habitantes de las colonias visitaban la placa, tocaban los nombres y agregaban uno que habían traído de otra parte. Entre esos nombres estaba el del niño que había dicho la frase inicial. La placa no reclamaba heroísmo, reclamaba memoria. La placa fue un mapa de pequeños infinitos. Se tocaba con la punta de los dedos, se recordaba con la totalidad del cuerpo. La lección que la humanidad dejó a sí misma resonó: la duración no determina la dignidad, la insistencia sí. Lázaro entendió entonces que su longevidad no era una anomalía destinada a decorar una historia, sino una herramienta para transmitir un mensaje. Su legado no era una estatua, sino la red de voces que ahora cruzaba sistemas. Su deber era simple: asegurarse de que cada niño supiera el nombre de alguien que había amado y perdido. Eso haría que la especie resistiera, no por su número, sino por su capacidad de recordar. El legado floreció en manos pequeñas. La promesa era que nadie quedara sin nombre. Mientras la placa continuaba creciendo y la música volvía a sonar en estaciones y rincones, una nueva generación nació con canciones en sus oídos y mapas de nombres en las manos. Para ellos, el imperio era un nombre con historia, no una inevitabilidad. Crecieron con la idea de que luchar no era solo derrotar máquinas, era preservar lo que les hacía humanos. Se entrenaron en tácticas de evasión y en cómo grabar la vida en códigos que no se borraran. La humanidad se volvió más astuta, no más cruel. El mañana no prometía paz, pero sí memoria. Esa memoria era un faro para quienes aún querían ser escuchados. En los salones de la flota, los nuevos pilotos hablaban de Lázaro no como un héroe sin manchas, sino como un hombre que cargó con la historia de muchos para que siguiera viva. Había errores, arrepentimientos, noches en las que la culpa cortaba como vidrio, pero también actos de belleza que nadie había planificado, una nana que salvó miles, un piano cuya melodía provocó una falla. Un niño que dijo una frase al oído de su madre. Esos actos eran la suma de todo lo que los humanos valoraban. La memoria se tornó política y canto. Y en sus ritmos, se forjó un pueblo nuevo. Lázaro, en el ocaso de su vida prolongada, escribió en su cuaderno la lista de los nombres que aún guardaba, y dejó instrucciones para que se enviaran copias a cada colonia que pudiera recibirlas. Pidió que se establecieran escuelas de memoria donde se enseñara la historia no como un relato victorioso sino como un continuo de cuidado. Quería que las canciones siguieran, que los niños cantaran las melodías que alguna vez llamaron a la luna, que los técnicos siguieran encontrando maneras de poner voces humanas en los canales más inhóspitos. Su visión no era de revancha, era de persistencia. Las instrucciones fueron sencillas y duras. Recordar era un oficio que no permitía negligencia. Al final, cuando Lázaro dejó su puesto y caminó hacia la cubierta, la vista le devolvió un universo aún herido pero más dispuesto a recordar. La bandera que había sostenido tantas veces cambió de portador, y un joven con manos temblorosas la ondeó en la brisa de un puerto orbital. No hubo grandes discursos. Hubo nombres susurrados por labios que conocían la medida del sacrificio. La lección perduró. La humanidad no necesitaba ser larga para ser profunda. La escena fue pequeña y solemne. La gloria, si existía, era la de mantener un nombre vivo. La última parte de la reconstrucción fue también la más difícil: enseñar a las generaciones que el acto de recordar podía ser también un acto de misericordia. No por venganza, sino por responsabilidad. Las armas seguían en los arsenales, pero la primera escuela de memoria enseguía a niños a tocar el piano con manos que podrían un día improvisar un ataque o una nana. No era contradictorio, la supervivencia incluía ternura y furia, y ambas necesitaban espacio. La ternura se volvió una táctica más. No fue debilidad, fue contención de eternidad. En los siguientes años, se tejieron nuevos lazos. Colonias intercambiaban registros como familias intercambian recetas. La humanidad,
que una vez había sido un parpadeo para sus opresores, aprendió a sembrar su historia en cualquier rincón donde pudiera resistir el borrado. Así, lo que comenzó como un gesto de rescate para un niño se convirtió en un movimiento global de memoria. La marea que nacía de la memoria creció lenta pero firme. La especie entera se propuso no ser un suspiro. En el lecho donde descansó Lázaro por última vez, hubo quienes le tomaron la mano, no para detener una caída, sino para asegurar que la transmisión siguiera. Él exhaló con la serenidad de quien cumplió algo mayor que su propia vida. La voz del niño, aún disponible en fragmentos, siguió jugando en las redes como una campana que alguien hizo sonar para recordar la hora. Y mientras la humanidad continuaba su tarea de nombrar y cantar, un susurro final se abrió como un telón. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.